Bienvenidos, queridos hermanos. Sé que ha sido ya varias semanas, algunas 2 semanas que me tomé de descanso, pero es que la realidad es de que nosotros como humanos, como servidores de Dios, también necesitamos un descanso. Y pues yo, como no cuento con un equipo técnico, un equipo de personas que me ayude a seguir subiendo contenido y seguir eso, pues yo me canso y también pues necesito ese relevo, ese apoyo y pues necesito tomarme unos días y disfrutar a mi familia, disfrutar de esta belleza que es celebrar la Navidad en familia. Celebré mi cumpleaños el 29 de diciembre, ya me hice más viejo, más adulto, ya 31 años, para gloria de Dios. Año nuevo, vida nueva y hoy que estoy grabando, pues acabamos de celebrar el día de hoy la Epifanía del Señor, que es la manifestación de Dios a nosotros los hombres. Entonces ya recargamos batería. Estoy muy feliz, muy contento. Espero que cada uno de ustedes que está ahí en casita esté muy feliz, que haya sido de muchas bendiciones estos días festivos, que celebramos tanto amor, tantas bendiciones de parte de Dios. Espero que verdaderamente estén felices y contentos de todo lo que han vivido. Si es de que el día de hoy, queridos hermanos, no voy a leer el Evangelio del día porque me voy a quedar con la primera lectura del día de hoy, que está muy buena. Me parece más interesante, que le vamos a sacar más provecho y más contenido a la lectura a la primera lectura, y ya el Evangelio lo pueden escuchar. Si me atrevo a recomendarles a alguien, escuchen la misa del Padre Arturo Cornejo. Él, wow, muy buenas explicaciones que da el Padre Arturo. Así que los invito a que escuchen la reflexión del Evangelio con él. Pero la primera lectura que yo les voy a compartir el día de hoy está buenísima. Si es de que vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 22 en adelante, y nos dice la bendita palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo lo que pidamos no lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Amado Dios, pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que nos ilumines nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón para sacar provecho, Señor, de tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos bajo la intercesión de nuestra Santísima Virgen María. Amén. El día de hoy, en esta primera lectura del libro de Juan, es algo bien hermoso que nos dice la palabra de Dios, que guardemos los mandamientos del Señor para que Él nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo. Y dice la pregunta, ¿cuál es su mandato? O sea, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? ¿O qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer para que el Señor nos conteste nuestras preguntas o nuestras peticiones? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y aquí está bien claro, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él mismo nos lo ordenó. Porque fue Jesús quien nos ordenó que nos amáramos los unos a los otros. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Eso es bien importante que nosotros, si queremos permanecer en Dios, cumplamos sus mandamientos, porque el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Así es de que no solamente es decir, si yo voy a misa y si yo estoy ahí, pues ya Dios está conmigo, aunque yo esté en pecado. Pues vemos que la palabra de Dios nos dice que no es así, sino que hay que esforzarnos por cumplir sus mandamientos. Hay que esforzarnos por amar a nuestro hermano. Hay que esforzarnos por no cometer actos impuros, por honrar a nuestros padres y nuestras madres, por honrar, por guardar los días de fiesta, como por ejemplo, la semana pasada tuvimos lo que fue el 1 de enero, que fue, celebramos uno de los dogmas marianos, María, Madre de Dios. O sea que hay muchas cosas que nosotros tenemos que guardar, que son los mandamientos, para que verdaderamente podamos decir, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y por eso es de que yo me acerco a Dios confiado de que Él me va a escuchar, porque no solamente lo busco cuando me conviene, sino que yo trato de esforzarme por hacer su voluntad y Él me bendice. Y algo que me llama mucho la atención, dice el versículo 3, capítulo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. En cambio, dice, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese inspirado no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. Cuando escucho eso, ¿saben en quién me pongo a pensar? En nuestros hermanos separados y en el 60%, oye bien, el 60% de los católicos. ¿Por qué te digo que al escuchar esto, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo? Porque muchos católicos no reconocen a Jesús que está presente vivo en su cuerpo y en su sangre a través de la Eucaristía. Muchos creen que solamente es un pedazo de pan, muchos creen que solamente es una oblea, una hostia, y muchos católicos, les estoy diciendo, 50-60%, porque ya se ha hecho un estudio aquí en los Estados Unidos, y el 60% no cree que verdaderamente es Jesús en su cuerpo, alma y divinidad el que están recibiendo en la Eucaristía. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que no cree
Dice, cuidado con un inspirado. O sea, ¿con quién? Con los protestantes, los que te dicen que no es Jesús, que ese no es su cuerpo, que solamente está hablando simbólicamente. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, si alguien viene y te dice que ese no es Jesús, ese es el mismo espíritu del anticristo. Y dice que ya está bien, dice, ¿han oído que vendría el anticristo? Pues bien, ya está en el mundo, ya está aquí. No necesitamos esperar que venga y haga un desastre. ¿Para qué? Si él lo único que quiere es que tú no puedas reconocer que Jesús está vivo y presente en el santísimo sacramento del altar. Con eso le basta al demonio, al anticristo, con que tú ya no creas. Por eso es de que me da tanta tristeza por ustedes, hermanos separados, protestantes, todos los que no creen en el santísimo sacramento del altar, en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes se han dejado llevar por un espíritu que no reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne. No reconocen que ese alimento que Jesús nos está ofreciendo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Dice, ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros no somos, dice, nosotros en cambio somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Qué cierto es, porque muchos de los que escuchan estos evangelios, muchos de los que escuchan estas reflexiones, si no conocen a Dios, todo esto les parece aburrido, les parece que no tiene sentido. Pero cuando hay una persona que está teniendo un encuentro genuino con Jesús, que se esfuerza por cultivar esa relación con Jesús, cuando está escuchando la palabra de Dios, dice, wow, yo quiero escuchar más. Yo quiero ver qué es lo que Dios me está diciendo. Yo quiero saber más, yo quiero conocer más. Y escuchan la palabra de Dios. Y eso significa que tú eres de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti. En cambio, los que son del mundo, todos estos temas, estas charlas, les parecen aburridísimas y prefieren no escuchar, prefieren escuchar otro tipo de podcast, de temas, de cosas que son conspiraciones, que vienen otras pandemias, que el mundo se va a acabar, que se va a acabar la leche, que se va a acabar el agua, que se va a acabar el huevo, los frijoles, y pasan por eso todos estresados, siempre a la defensiva, creyendo que todo el mundo está en contra. Y a medida entre más alimentas tu cerebro con cosas negativas, con noticias negativas, pues más negativa se vuelve tu vida. Y por eso es de que dice al último, así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y yo te invito a ti a que hagas una reflexión. ¿A qué espíritu le haces tu caso? ¿Al espíritu de la verdad, que es el espíritu de Dios, o al espíritu del error, que es el espíritu del mundo, el que te dice, no reconozcas a Jesús, no guardes sus mandamientos, no ames a tu hermano, enfócate en ti mismo, que te valgan los demás, tú preocúpate por ti, deja que los demás sufran, ellos que sufran por mensos, tú solo enfócate en ti, pero el Espíritu de Dios te va a decir, pon atención en tu hermano, ámalos, guarda los mandamientos, esfuérzate por hacer el bien, esfuérzate por escuchar la palabra de Dios, esfuérzate por ponerla en práctica. Si es de que en este día, queridos hermanos y hermanas, le ruego a Dios que nos dé y infunda en nosotros, en nuestra mente, el espíritu de la verdad, su Santo Espíritu,
para que podamos, amado Dios, reconocerte con todo tu cuerpo, alma y divinidad, Señor, en el Santísimo Sacramento del altar, y que podamos salir bendecidos cada vez que vayamos a tu encuentro. Y regálanos, Señor, tu bendición, tú que nos amas y que te preocupas por nosotros, para seguir con las labores de nuestro día. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que tengan un feliz día. Bendiciones.